Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La ciudad estaba bañada por el calor de la tarde, y las calles del barrio residencial parecían casi tranquilas. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad, la tensión se había latente durante años. Los residentes negros se sentían constantemente vigilados, juzgados y, a veces, humillados, incluso cuando no habían hecho nada malo. Carolina, una mujer negra de unos 40 años, lo sabía muy bien. Madre de 2 hijos, respetada en su comunidad por su fuerza y dignidad, había aprendido a caminar con confianza, a pesar de las ocasionales miradas sospechosas y los prejuicios que la agobiaban. Ese día, Carolina regresaba del supermercado con las bolsas llenas de provisiones para su familia. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su postura desprendía una autoridad natural. No buscaba conflicto, solo llegar a casa. Pero la sombra de la injusticia ya estaba presente. El oficial Ramón Martínez patrullaba el barrio. Joven, arrogante y acostumbrado a imponer su autoridad sin rechistar, había desarrollado resentimiento hacia quienes se atrevían a desafiarlo, especialmente hacia los residentes negros. Al ver a Carolina, decidió arrestarla en el acto, sin justificación alguna, simplemente porque tuvo el valor de caminar erguida y no someterse a su mirada condescendiente. «Oye, tú». «¡Alto!», gritó Martínez con voz aguda y autoritaria. Carolina se congeló, levantando las manos para demostrar que no buscaba confrontación. «Hola, oficial. ¿Puedo preguntar por qué me arrestan?», preguntó con calma, con sus ojos oscuros fijos en los de él. Pero a Martínez no le interesaba la razón. Irritado por su actitud tranquila y segura, se extralimitó. Frente a los atónitos transeúntes, levantó la mano y la abofeteó con fuerza. Un silencio de asombro invadió la calle. Las maletas de Carolina cayeron al suelo, y ella se quedó allí un instante, sin aliento. Lo que el oficial no sabía era que esta mujer que él creía débil y sumisa en realidad era la madre de su superior directo, el capitán Ramírez, conocido por su integridad y su lucha contra el abuso policial. Desencadenó una serie de acontecimientos que conmocionarían a la policía local y a toda la comunidad. Carolina, fiel a su dignidad, no reaccionaría con violencia. Pero tras su aparente calma, se gestaba una silenciosa determinación. La bofetada no era solo un insulto personal, era un símbolo de las injusticias contra las que siempre había luchado, y sabía que esta vez la justicia no se quedaría callada. El sonido de la bofetada aún resonaba por la calle mientras los transeúntes se paralizaban. Algunos murmuraban para sí mismos, conmocionados, mientras otros sacaban sus teléfonos, listos instintivamente para grabar la escena. Carolina, a pesar del dolor que le punzaba la mejilla, se enderezó lentamente. Su mirada permaneció serena, casi fría, pero su mente bullía de ira y determinación. ¿Qué estás haciendo?, se atrevió a preguntar un anciano que había presenciado la escena. Martínez, con el rostro rojo de ira, la señaló con el dedo. «Silencio. Me seguirás a la estación inmediatamente». Carolina meneó la cabeza y puso las manos en las caderas. «No he hecho nada malo. Simplemente les pido que respeten la ley y justifiquen su comportamiento». El joven policía, frustrado por su aparente calma, perdió el control. Agarró a Carolina del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarla hacia su patrulla. Los transeúntes gritaban, algunos intentando intervenir, pero Martínez los apartó bruscamente. «No puedes hacer esto», gritó un vecino mientras se acercaba. «Retroceda», respondió el oficial apretando los dientes. En ese momento, Carolina comprendió que los testigos no serían suficientes para evitar la injusticia. Pero no se dejó llevar por el pánico. Con voz firme y serena, dijo: «Sé quién eres y sé quién soy yo. Tu arrogancia será tu perdición». Martínez frunció el ceño, completamente ajeno al significado de sus palabras. Para él, solo veía a una ciudadana negra recalcitrante. La encerró en la patrulla y se marchó, atrayendo la atención de toda la calle. Los murmullos se convirtieron en gritos, y pronto varios transeúntes llamaron al número de emergencias para denunciar un abuso de poder. Mientras tanto, Carolina pensaba con rapidez. Sabía que la situación debía manejarse con inteligencia. Sacó su teléfono del bolsillo y envió un mensaje discreto pero urgente a su hijo, el capitán Ramírez. «Ramírez,
soy mamá. Me arresta Martínez. Lo que está haciendo es injusto. Intervenga de inmediato. Minutos después, mientras la patrulla se dirigía a la comisaría, Martínez desconocía que la ira silenciosa y la reputación de Ramírez convertirían el incidente en algo que sacudiría a toda la jerarquía policial. Carolina, sin embargo, permaneció erguida en su asiento, lista para afrontar la injusticia con dignidad e inteligencia. El capítulo termina con una nota tensa, el shock del arresto, la bofetada y la silenciosa determinación de Carolina de que el verdadero enfrentamiento apenas comienza. El teléfono de Ramírez vibró en su bolsillo mientras revisaba un expediente en la comisaría. El nombre de su madre apareció en la pantalla. El capitán se sintió abrumado al instante. Contestó con voz tranquila pero urgente. «Mamá». Ramón, es Martínez, me detuvo sin motivo, y le temblaba un poco la voz, pero su dignidad permanecía intacta. Me dio una bofetada. Ramírez sintió que su ira crecía, pero mantuvo la calma. Conocía a este joven agente impulsivo y sabía que perder la calma solo empeoraría la situación. «Quédate sentado y tranquilo. Voy para allá». En cuestión de minutos, Ramírez se subió a su auto y condujo hasta la comisaría donde se encontraba detenida su madre. Mentalmente, repasaba cada paso, tenía que proteger a su madre, disciplinar a la gente y demostrar que semejante abuso jamás sería tolerado. Al llegar, encontró a Martínez visiblemente nervioso, intentando ocultar su arrogancia tras una máscara de profesionalismo. Ramírez se acercó lentamente, midiendo con cada paso la intensidad de su autoridad. «Ramón», dijo el capitán mirando fijamente a su subordinado. Martínez dio un salto. «Capitán, yo solo hacía mi trabajo», balbuceó. «¿Tu trabajo?». Ramírez se inclinó ligeramente, con los ojos negros como el acero. «Le diste una bofetada a mi madre. Y lo que hiciste fue inaceptable. ¿Te das cuenta de la gravedad de tu acción?». Martínez bajó la mirada, incapaz de responder. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había cruzado una línea que ningún joven policía debería cruzar. Ramírez llamó inmediatamente a la comisaría y exigió medidas disciplinarias, suspensión inmediata, investigación interna y denuncia por abuso de poder. No le dejó escapatoria al arrogante oficial. Mientras tanto, Carolina fue liberada, pero permaneció en silencio, observando la escena con calma. Su hijo se giró hacia ella y le puso una mano en el hombro. «Mamá, ¿estás bien?». «Sí», respondió ella con voz suave pero firme. «Pero sabes que esto es solo el principio». Ramírez asintió, consciente de que la bofetada de Martínez no era un incidente aislado. Era un símbolo de las injusticias que su madre y su comunidad habían sufrido durante tanto tiempo. Sabía que la situación llamaría la atención de sus colegas y de la comunidad local. El capítulo termina con una nota de tensión y desafío. Carolina está libre, pero el enfrentamiento con la jerarquía policial y el sistema de justicia apenas comienza, y Martínez empieza a sentir el peso de sus actos. Apenas Carolina salió de la comisaría, comenzaron a circular rumores sobre el incidente en el barrio. Los transeúntes que lo presenciaron contaron a sus vecinos lo que vieron, una mujer negra abofeteada por un joven policía arrogante, sin motivo aparente. Las redes sociales se encendieron rápidamente. Se compartieron vídeos grabados por testigos con comentarios indignados. La etiqueta almohadilla Justicia para Carolina comenzó a aparecer, y los vecinos se congregaron frente a la comisaría, con carteles y coreando consignas contra el abuso de poder. Carolina, aunque honrada por el apoyo de su comunidad, se mantuvo cautelosa. Sabía que las protestas de ira podían convertirse en caos si no se controlaban. Con Ramírez a su lado, decidió permanecer visible pero tranquila, respondiendo a las preguntas de los periodistas con dignidad. «Lo que ocurrió ayer no es solo un ataque contra mí. Es un recordatorio de que debemos luchar contra el abuso de poder y proteger nuestros derechos, sin importar nuestra edad, color o posición social». En la comisaría, Martínez se sintió invadido por la preocupación y el pánico. Sus superiores, alertados por el creciente revuelo en torno al incidente, lo citaron de inmediato para interrogarlo. Intentó justificar sus actos, pero toda explicación sonaba hueca e inútil ante la evidencia. Había abusado de su autoridad y humillado a la madre de su superior. Mientras tanto, Ramírez se dio cuenta de que el asunto había trascendido el ámbito familiar y personal.
Tenía que gestionar no solo el castigo de Martínez, sino también la reacción de la población y los medios de comunicación. Organizó una reunión de emergencia con la policía y el Departamento de Relaciones Comunitarias. No podemos ignorar este caso. La comunidad está observando, y debemos demostrar que la justicia prevalece y que el abuso jamás será tolerado. En el barrio, los residentes seguían reuniéndose. Voces que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo comenzaban a oírse. Carolina, al observar los rostros decididos a su alrededor, sintió una nueva energía. Sabía que este simple incidente, una bofetada de un joven oficial, podría convertirse en el catalizador de un cambio duradero. El capítulo termina con una tensión palpable. Martínez está acorralado, la comunidad se moviliza y Carolina entiende que su dignidad y la de su comunidad están ahora en el centro de una lucha pública que apenas comienza. La comisaría estaba inquietantemente silenciosa esa mañana. Los agentes se dedicaban a sus asuntos, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Martínez, todavía nervioso, esperaba en la sala de interrogatorios, con las palmas de las manos sudorosas y la mirada evasiva. Ramírez entró, su paso pesado y mesurado infundió respeto de inmediato. Ramón, dijo el capitán con voz tranquila pero firme, colocándose frente a su subordinado. Martínez intentó hablar, pero le faltaron las palabras. La bofetada que le había propinado a Carolina el día anterior ya lo atormentaba, y sentía el peso de la responsabilidad y la ira de su superior. Ayer, empezó Ramírez con voz aguda como una cuchilla, te pasaste de la raya. No solo humillaste a un ciudadano, sino que abofeteaste a mi madre. Martínez miró hacia abajo, incapaz de responder. Se da cuenta de que sus acciones no solo son personales, sino que tienen graves consecuencias legales y disciplinarias, continuó Ramírez. Se hizo un silencio denso. Cada palabra de Ramírez sonaba como una advertencia. Luego añadió. Queda suspendido de inmediato y se ha abierto una investigación interna. Deberá rendir cuentas ante la ley y ante sus superiores. Martínez sintió que su arrogancia se desmoronaba. Creía que su condición de agente le daba todo el derecho, pero se dio cuenta demasiado tarde de que lo que había hecho había desencadenado un movimiento mucho más amplio que una simple reprimenda. Mientras tanto, la noticia del injusto arresto y la bofetada llegó a los medios locales. Las estaciones de noticias y los periodistas digitales comenzaron a difundir la noticia. Las imágenes grabadas por transeúntes circularon rápidamente, acompañadas de comentarios indignados. Las redes sociales amplificaron la voz de la comunidad, #Justicia para Carolina se viralizó. Carolina, siempre digna, apareció frente a las cámaras, respondiendo con tranquilidad las preguntas. Esto no es solo un asunto personal. Es una cuestión de justicia y respeto por todos los ciudadanos. Debemos asegurarnos de que tales abusos de poder no vuelvan a ocurrir. Ramírez, a su lado, sabía que este era un punto de inflexión. El caso había trascendido los asuntos familiares y profesionales. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso de poder y el racismo sistémico. El capítulo termina con una nota de suspenso, con Martínez suspendido y bajo investigación. La comunidad está conmocionada y Carolina y Ramírez se preparan para enfrentar una batalla pública mucho más grande de lo que jamás imaginaron. En los días posteriores al incidente, el barrio se convirtió en un centro de movilización. Los vecinos se congregaron frente a la comisaría y en las calles aledañas, con pancartas y coreando consignas exigiendo justicia para Carolina. Cada rincón de la ciudad parecía hablar de la bofetada a Martínez y de su injusta detención. El vídeo del incidente continuó circulando en redes sociales, acompañado de mensajes de indignación, y los medios locales dedicaron informes detallados al caso. Entrevistas con testigos, vecinos e incluso expertos en derechos civiles enfatizaron la gravedad de la situación. La noticia se extendió rápidamente más allá del área local y afectó a toda la ciudad. Carolina, consciente de la creciente atención, opta por mantenerse visible y responder a los periodistas con calma y contundencia. Lo que están viendo no es solo una bofetada ni un arresto injusto. Es un símbolo de los abusos de poder que han afectado a nuestra comunidad durante tanto tiempo. No nos quedaremos callados. Ramírez, a su lado, vigilaba atentamente cada movimiento. Sabía que la situación requería estrategia y paciencia. Había establecido contactos con la policía y los medios de comunicación para asegurar que se conociera la verdad del incidente y que Martínez rindiera cuentas.
Mientras tanto, Martínez se sentía cada vez más aislado. La suspensión se había confirmado y la investigación interna estaba en pleno auge. Sus colegas, algunos antes cómplices o indiferentes, comenzaban a distanciarse. La presión de la comunidad y los medios de comunicación lo ponía nervioso, y se dio cuenta de que sus errores le costarían caro. Mientras tanto, Carolina recibió mensajes de apoyo de todo el país. Grupos de derechos civiles, líderes comunitarios e incluso figuras influyentes expresaron su solidaridad. No buscaba fama, pero comprendió que su experiencia podría convertirse en una plataforma para denunciar la injusticia e inspirar el cambio. El capítulo termina con una escena poderosa: cientos de personas marchan por las calles con Carolina y Ramírez, transformando el incidente personal en un movimiento público por justicia, mientras Martínez se da cuenta de que sus acciones han desatado una tormenta que nunca podrá controlar. La mañana en la comisaría fue electrizante. La investigación interna sobre Martínez avanzaba, pero los hallazgos iniciales ya revelaban el alcance de su abuso de poder. Se habían entrevistado a varios testigos, se habían enviado vídeos de transeúntes a las autoridades, y la dirección del departamento sabía que el caso amenazaba con volverse nacional. Martínez, consciente de que su carrera estaba en peligro, intentó restar importancia a sus acciones durante los interrogatorios. No era nada personal, solo estaba haciendo cumplir la ley, balbuceó ante la comisión investigadora. Pero cada palabra sonó hueca ante la abrumadora evidencia y la gravedad del acto. Había abofeteado a una ciudadana inocente, que además era la madre de su superior. Mientras tanto, Carolina decidió tomar la ofensiva de otra manera. Aceptó una entrevista televisiva que se transmitió en canales locales. Frente a las cámaras, mantuvo la calma y la serenidad, pero sus palabras fueron precisas y contundentes. Ayer, un policía me arrestó y me abofeteó sin motivo alguno. Pero lo que ven aquí no es un incidente aislado. Refleja un problema sistémico. Debemos exigir responsabilidades y proteger a todos los ciudadanos de la arbitrariedad y el abuso de poder. Sus palabras resonaron por toda la ciudad. Los periódicos digitales recogieron sus declaraciones y las redes sociales amplificaron su mensaje. Los ciudadanos, inspirados por su calma y dignidad, comenzaron a organizar manifestaciones pacíficas para exigir reformas y un castigo justo por los abusos policiales. Ramírez, a su lado, se sentía orgulloso y vigilante. Sabía que la atención mediática era una herramienta poderosa, pero que también podía hacer que la situación fuera explosiva. Se coordinó con sus leales colegas y se aseguró de que la investigación interna se desarrollara sin interferencias. Mientras tanto, Martínez se sentía cada vez más aislado y paranoico. Cada mención de su nombre en los medios le recordaba su error y la magnitud de la tormenta que había desatado. Su orgullo y arrogancia habían sido barridos por la verdad y la movilización de la comunidad. El capítulo termina con un contraste sorprendente: Carolina, símbolo de dignidad y fuerza, gana visibilidad e influencia, mientras Martínez se encuentra acorralado, solo enfrentando las consecuencias de sus actos. En los días siguientes, toda la ciudad parecía vivir al ritmo del caso de Carolina. Las redes sociales siguieron compartiendo el vídeo de la bofetada, acompañado de comentarios indignados y testimonios de ciudadanos que denunciaban abusos similares. Las cadenas de televisión locales y nacionales recogieron la noticia, y los periódicos publicaron titulares en mayúsculas: "Madre abofeteada por un policía, se exige justicia". En las calles, la movilización comunitaria alcanzaba su punto álgido. Cientos de manifestantes pacíficos marcharon, coreando el nombre de Carolina y exigiendo responsabilidades a la policía. Los carteles decían: "Justicia para Carolina" y "El abuso de poder debe cesar". Los rostros de los participantes reflejaban ira, determinación y esperanza. Carolina, fiel a su estilo, se situó en el centro de la reunión. Sus palabras mesuradas pero poderosas galvanizaron a la multitud. "No solo pedimos reparaciones para mí. Pedimos el fin de la impunidad, protección para todos los ciudadanos y rendición de cuentas para quienes abusan de su poder". Ramírez, manteniendo un perfil bajo pero atento, supervisó la seguridad de su madre y garantizó que las protestas se mantuvieran pacíficas. Sabía que la situación podría escalar rápidamente si la ira se tornaba violenta. También se coordinó con los funcionarios del departamento para asegurar que la investigación interna avanzara adecuadamente y que Martínez no pudiera manipular la situación a su favor. Martínez, por su parte, veía cómo su reputación y su carrera se desmoronaban. La presión pública era inmensa,
y cada imagen de Carolina en los medios le confrontaba con la realidad, había cometido un grave error, y nadie parecía dispuesto a olvidarlo. Incluso sus colegas más cercanos comenzaban a verlo con sospecha y desaprobación. La tensión llegó a su punto álgido cuando el jefe de policía anunció públicamente la suspensión prolongada de Martínez y la creación de una comisión especial para examinar sus acciones y abusos de poder dentro del departamento. Esta declaración oficial se difundió por todos los medios de comunicación y fue recibida con aplausos y vítores de los manifestantes. El capítulo termina con una escena impactante. Carolina, rodeada de la comunidad, se mantiene erguida y decidida, símbolo vivo de justicia y dignidad, mientras Martínez se da cuenta de que sus actos han desatado una tormenta mediática y social que nunca podrá controlar. Martínez, acorralado y humillado, decidió defenderse públicamente. Concedió una entrevista a un canal local con la esperanza de justificar sus acciones. Yo solo quería cumplir la ley. No era nada personal, balbuceó, visiblemente incómodo. Pero sus palabras no tuvieron eco. Las imágenes de la bofetada y el testimonio condenatorio hicieron que cualquier intento de justificación pareciera ridículo. Los propios medios de comunicación difundieron la entrevista en su contra, destacando su abuso de poder y arrogancia. Cada intento de defensa, en realidad, reforzó la indignación pública. Mientras tanto, Carolina, consciente de la oportunidad, asumió un papel más activo en la esfera pública. Hizo numerosas apariciones en los medios, concedió entrevistas y pronunció discursos en el barrio. Su voz resonó como la de una líder. Los ciudadanos nunca deben aceptar la violencia ni el abuso de poder. Esta no es solo mi lucha, es la lucha de todas las personas que han sido oprimidas o humilladas por las autoridades que se supone deben protegerlas. Su dignidad y serenidad ante el odio y la violencia inspiraron a cada vez más personas. Las concentraciones se multiplicaron, pacíficas pero decididas, y Carolina se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia y la arbitrariedad. Ramírez, orgulloso de su madre, continuó manejando la situación con precisión. Sabía que el éxito de esta movilización dependía de la unidad de la comunidad y de la presión sobre la jerarquía policial. Cada decisión estaba diseñada para proteger a su madre, al mismo tiempo, promover la justicia. Martínez, por su parte, vio cómo su carrera se desmoronaba ante sus ojos. Cada discurso de Carolina, cada protesta, cada publicación en redes sociales le recordaba la magnitud de sus errores. El orgullo y la arrogancia que lo habían llevado a bofetear a un ciudadano inocente se transformaban en vergüenza y miedo. El capítulo termina con un contraste sorprendente. Carolina gana fuerza e influencia, mientras Martínez se hunde en la humillación y la soledad, consciente de que su intento de defenderse no hará nada para cambiar la ira y la determinación de la comunidad. El caso ya había trascendido el vecindario. Los medios nacionales se hicieron eco de la noticia, informando sobre el arresto injusto y la bofetada que Martínez le había propinado a Carolina. Grupos de derechos civiles y líderes políticos expresaban públicamente su apoyo, y los reclamos para que el agente rindiera cuentas eran cada vez más fuertes. El Comité de Investigación Interna concluyó rápidamente que Martínez había actuado de forma inapropiada y abusiva. El capitán Ramírez recibió las conclusiones oficiales: suspensión prolongada, posible despido y cargos de abuso de poder y agresión. El caso se llevaría ante un tribunal para su justa ejecución. Carolina, mientras tanto, se encontraba en el centro de la atención nacional. Cadenas de televisión, periódicos y redes sociales relataron su historia como la de una mujer negra digna y valiente que había enfrentado la injusticia sin perder la compostura. En cada entrevista, repetía un mensaje simple pero contundente. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Debemos permanecer vigilantes, defender nuestros derechos y garantizar que quienes abusan de su poder rindan cuentas. La comunidad local continuó apoyándola, organizando eventos pacíficos para mostrar su solidaridad y respeto. Carolina se convirtió en un símbolo viviente de dignidad y resiliencia, inspirando no solo a su pueblo, sino a todo el país. Martínez, confrontado con la realidad de su situación, vio su reputación destruida y su carrera arruinada. Creyó que su autoridad le permitía lograr cualquier cosa, pero subestimó la fuerza de una mujer y su comunidad unida. Cada día, las noticias sobre Carolina y las protestas le recordaban su fracaso. El capítulo termina con una nota de victoria moral: puede que Carolina no haya visto aún la conclusión judicial, pero ya se ha ganado el respeto, la admiración y la influencia de toda una nación, mientras Martínez enfrenta las consecuencias irreversibles de sus actos.
La sala estaba abarrotada. El eco resonaba con los murmullos de ciudadanos, periodistas y observadores que habían acudido a seguir el caso. Martínez permanecía sentado, con la mirada evasiva, consciente de que esta vez no escaparía de la justicia. Carolina entró tranquilamente, acompañada por Ramírez y rodeada de varios miembros de la comunidad. Cada paso que daba parecía estar impregnado de dignidad y determinación. Los flashes de las cámaras se encendieron, pero ella permaneció imperturbable, como si encarnara la fuerza silenciosa de todos aquellos que habían sido víctimas de la injusticia. El juez leyó el veredicto. Tras revisar todas las pruebas, testimonios y vídeos del incidente, el tribunal concluye que el agente Ramón Martínez abusó de su poder y cometió una agresión injustificada contra un ciudadano. Se le imponen severas sanciones disciplinarias y la pena legal correspondiente. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. Carolina, sin perder la humildad, esbozó una leve sonrisa. La justicia había hablado, pero no solo por ella, era por todos aquellos que sufrían abusos en silencio y esperaban que alguien tomara la iniciativa. Al salir del juzgado, la multitud vitoreó a Carolina. Los carteles y lemas expresaban victoria, no solo contra un oficial abusivo, sino contra un sistema que había tolerado la injusticia durante demasiado tiempo. Ramírez apretó la mano de su madre, orgulloso de su fuerza y valentía. En los días siguientes, Carolina fue invitada a compartir su experiencia en conferencias, medios de comunicación nacionales y foros de derechos civiles. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia, dignidad y justicia, inspirando reformas policiales y una mayor vigilancia contra los abusos de poder. Martínez, por su parte, desapareció gradualmente de los medios. Su carrera arruinada y su nombre manchado quedaron como recordatorio de las consecuencias irreversibles de sus actos. El capítulo, y la historia, termina con una imagen poderosa: Carolina caminando por las calles de su ciudad, rodeada de su comunidad, símbolo vivo de que la dignidad, el coraje y la justicia pueden triunfar sobre la arbitrariedad y la injusticia.